de los que van siempre a clases está, así que en 3 minutos empiezo. Una cosa, como yo no puedo ver el chat, ustedes escriban y sobre el chat y Alex les va a estar contestando directamente sobre el chat. En cuanto, si ven que hay si Alex ve que hay algún tema, que hay muchas preguntas, me interrumpe y lo hago interactivo. Más que nada como para no estar interrumpiendo mientras voy dando la presentación. Igual si ven que hay algo que no se entiende, me frenan directamente, ¿está? Así que en 3 minutitos empezamos. Perfecto, profe. Una pregunta, ¿toma lista? Sí, eso, como vemos los presentes directamente, los punteamos de acá, ¿no? No hace falta que los estemos llamando uno por uno. Bueno, gracias. Yo recién me entero de que era virtual y estoy acá en la ONI. Dijeron que había alguien en la universidad. ¿Cómo, Alex? No, creo que había dicho alguien, algún chico que me parece que estaba en la universidad o que recién se entera que era virtual. No prestan atención al campus y a los mails. Ayer justamente pasó con Pu con 4 compañeros. Sí. Igual los bedeles saben que la clase era virtual hoy. Hay un chat de WhatsApp con todos los profesores y la escuela, entonces ellos están enterados que la clase iba a ser virtual también. Bueno, gente, empezamos. Así vamos rápido con la parte teórica, que es bastante corta, y después dejo el Meet abierto por dudas o consultas que tengan sobre el trabajo práctico. Ya está todo activo en el campus, así que, como siempre, cuando terminamos ya podemos empezar con el TP. Bueno, la clase de hoy tiene 2 temas principales, tal cual como dice acá la presentación. Vamos a hablar de cálculo de enlace y de espectro electromagnético. Bueno, sabemos, o por lo menos hasta ahora, les vengo diciendo en todas las clases que cuando uno está haciendo una transmisión de señales a través del medio de comunicaciones que sea, no importa, después vamos a tener 2 clases completas sobre los distintos medios de comunicación. Esa señal puede sufrir alteraciones, atenuaciones, pérdidas, y ese tipo de atenuaciones y pérdidas luego se van a poder tratar para tratar de minimizar ese efecto. La idea de un enlace
es que la potencia que uno transmita sea lo suficientemente alta como para que esté separada del ruido y sea legible por el receptor, y lo suficientemente baja como para que la señal del otro lado del receptor no lo aturda. Esa es la idea de un cálculo de enlace. Buscar los distintos elementos que van a componer el enlace, cosa de que llegue con la suficiente potencia para que, que la señal sea distinguible del ruido y que no sea tan alta la potencia con que estamos mandando, cosa de que del otro lado no quede aturdido el receptor. Perfecto. Bien. A medida que la señal se propaga, no importa si es por un conductor o por un medio dieléctrico, como puede ser el aire, la señal se va atenuando. Y esa atenuación o pérdida de potencia se verifica como una disminución en la potencia que va a llegar al receptor. ¿Cómo se mide esa pérdida? Bueno, generalmente se trata como una relación entre, siempre es la potencia de salida, o sea, lo que entrega el transmisor sobre la potencia de entrada, lo que llega al receptor, y se hace un coeficiente entre esas dos cosas. Obviamente, ese coeficiente, en este caso P de pérdida, va a ser un valor comprendido entre el 0 y el 1. Nunca va a ser 0, porque si es 0 directamente no llega a ninguna potencia y directamente no es viable ningún enlace, ni tampoco va a ser 1, porque si fuera 1 no tendríamos ningún tipo de atenuación, sería un medio de comunicación perfecto, y eso no existe. Entonces, la relación de pérdidas siempre va a ser un número comprendido entre 0 y 1. Ahora, ¿qué pasa? Para compensar esas pérdidas, nosotros vamos a poner dispositivos, como ya les expliqué las clases anteriores, que se llaman amplificadores. Los amplificadores son, por lo general, dispositivos activos. Eso significa que los amplificadores tienen que estar conectados a una fuente que le entregue energía. Y la característica que tiene el amplificador, entre muchas de las tantas, es que la señal que le llega a la entrada, con cierto nivel de potencia, va a salir amplificada con un nivel bastante mayor. Cuando hacemos la relación entre, siempre que se hacen relaciones es sobre la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Cuando hacemos esta relación, nos va a dar un valor mayor que 1. Si da 1 el valor, es un conductor, no amplifica nada. Entonces, siempre ese valor es mayor que 1. Bien, ahora ¿qué pasa? Nosotros cada vez que ponemos, perdón que hay alguno entrando medio rezagado. Cuando nosotros ponemos, ya sean pérdidas o ganancias, en serie para poder aumentar, porque por ejemplo, yo estoy transmitiendo desde un equipo cualquiera. Tengo un conductor en el cual en ese conductor que tiene ciertas pérdidas va perdiendo energía. Le pongo un amplificador, como expliqué en las clases anteriores, para tratar de elevar ese nivel de potencia y seguir transmitiendo con a mayor longitud. Cada vez que voy haciendo eso, es una relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada, y lo que va a hacer cuando yo ponga amplificadores o atenuadores conectados en cascada, en serie, díganle como quieran, lo que estoy haciendo es multiplicando la potencia de entrada con la potencia de salida. Como ven, todo esto es una relación de productos. Y multiplicar
y dividir productos es algo bastante, que hace bastante tedioso los cálculos. Entonces, lo que se utiliza para hacer los cálculos de ganancias y pérdidas en un enlace de comunicaciones es utilizar lo que se conocen como logaritmos. Los logaritmos es una función bastante conocida y bastante usada, no solo en telecomunicaciones, sino en un montón de otras disciplinas. Y la ventaja que tiene los logaritmos es que convierte las potencias como multiplicaciones, las multiplicaciones y divisiones como sumas y restas. Entonces, el proceso del cálculo de un cálculo de enlace se resuelve mucho más fácil sumando y restando valores logarítmicos que multiplicando o dividiendo distintos parámetros de ganancia o de pérdida. Una cosa que hay que tener en cuenta de los logaritmos, tal cual como está ahí en las propiedades, como les decía, que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, la división es la resta, la potencia de un número se convierte como una multiplicación. Algo muy importante, el logaritmo de 1 es 0, no existe el logaritmo de 0. Cuando estudiaron límite en análisis matemático, seguramente han llegado a algún tipo de límite, pero en el mundo físico el logaritmo de 0 no existe. El logaritmo de un número que es igual a la base es 1. Por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 10 es 1. El logaritmo en base 2 de 2 es 1. Siempre entonces el logaritmo es de la base. Y la otra cosa que es bastante útil, por lo menos para cuando uno tiene que utilizar distintos tipos de bases, ya vamos a ver más adelante que dependiendo del tipo de análisis que se haga, a veces se utiliza el logaritmo en base 2, sobre todo porque hablamos en binario, a veces se utiliza el logaritmo natural, que utiliza el número e como base, y la mayoría de las veces se utiliza el logaritmo en base 10. Las calculadoras, igual que las tablas, por lo general no tienen todos los logaritmos con todas las bases. Bueno, para hacer un cambio de base, por ejemplo, yo tengo, para los que son viejos se van a acordar de las tablas de logaritmos, que eran unos libritos con hojas llenos de números, en donde generalmente venían los logaritmos en base 10, y si uno necesita hacer el logaritmo en base 2 de un número, es lo mismo que hacer, que es lo último que tienen abajo, la última línea que tienen abajo, que es hacer el logaritmo del número que uno quiere sacar dividido el logaritmo de la base. De esa forma uno puede sacar el logaritmo de cualquier base. Ahí utilicé el logaritmo de base 10 porque las tablitas son las que generalmente se consiguen. También se consiguen mucho las tablas con el logaritmo natural en base E. Pero bueno, muchas veces vamos a utilizar el logaritmo en base 2, por lo menos cuando avancemos en la materia, entonces por lo menos tienen que saber cómo se hace la conversión de bases. Bueno, como les decía, siempre las ganancias y las pérdidas las tomamos como una relación entre la potencia que tengo a la salida del dispositivo con respecto a la potencia que tengo a la entrada del dispositivo. En telecomunicaciones, al igual que en audio o en muchas cosas que utilizan este tipo de relaciones, generalmente se utiliza como unidad el decibel. Realmente la unidad es el bel. Lo que pasa es que la unidad es tan grande que se utiliza un submúltiplo, que es el decibel.
¿Cómo está definido el decibel? Bueno, el decibel está definido como el logaritmo de la potencia de salida sobre la potencia de entrada, el logaritmo en base 10 de la potencia de salida sobre la potencia de entrada, multiplicado por 10. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que estamos utilizando la décima parte del Bell. Entonces hay que multiplicar por 10 para poder llegar a la misma equivalencia. Entonces, para todo lo que hablamos en potencia, siempre es, tanto para ganancia como para pérdidas, es 10 por el logaritmo en base 10 de la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Es la definición matemática. Algo que hay que tener en cuenta es que los decibeles son una unidad relativa, ya que relaciona, como les decía, potencia de salida sobre potencia de entrada. Si la potencia de salida está en watt y la potencia de entrada está en watt, el número que me da es un número adimensional. Entonces, el decibel, por definición, es una unidad relativa. Eso tiene que quedar bien claro. Ahora bien, en telecomunicaciones, mucho las unidades relativas no nos sirven. En realidad nos sirven cuando estamos hablando de cuando hablamos, por ejemplo, de pérdidas en componentes pasivos. Ahí utilizamos directamente los decibeles que pierde ese tipo de dispositivo. Pero cuando hablamos de transmisores o de receptores, generalmente lo referimos a una unidad patrón. En este caso, por ejemplo, el decibel que se llama dBm, con M en minúscula, viene de que utiliza como referencia, en vez de la potencia de entrada, utiliza 1 miliwatt. De esta forma, yo puedo decir que un transmisor que tiene cierta potencia de salida, al referirlo a 1 miliwatt, le puedo dar una unidad en dB de su potencia de transmisión. Lo mismo a un receptor. Si el receptor como mínimo necesita, supongamos, 0,5 miliwatt a la entrada, listo, al referirlo con una unidad fija, que es el miliwatt, voy a poder calcular cuántos dBm puede tener a su entrada. Eso es cuando generalmente estamos hablando de transmisores de baja potencia. Los transmisores de alta potencia generalmente se suelen expresar en dBW, que la unidad de medida, en vez de ser 1 miliwatt, es 1 watt. Imagínense que si un transmisor tiene una potencia de 100 watts o 1000 watts, referirlo al miliwatt me da un número en dB extremadamente grande y no tiene mucho sentido. En cambio, si le ajusto la unidad de medida a dBW, es mucho más fácil de entender. Otra unidad muy usada en telecomunicaciones, esto tiene que ver más con el área de telefonía, son los dBu. ¿Qué es el dBu? El dBu es la unidad relativa en tensión, no en potencia, en tensión de una línea telefónica. Y tiene dos características particulares. Uno es que la resistencia del circuito, o la impedancia, mejor dicho, tiene un valor patrón que son 600 ohms. Es lo que es el circuitito eléctrico que están viendo ahí a la derecha de la fórmula. Y esos 600 ohms, para que tengan 1 miliwatt de potencia, la tensión eficaz, el valor RMS, es de aproximadamente 0,77 milivolt. Eso me genera 1 miliwatt. Entonces podemos hacer que 1 miliwatt de potencia es lo mismo que en 600 ohms que esos 0.775.
¿Por qué la fórmula está multiplicada por 20? Si ustedes recuerdan, potencia es igual a la tensión al cuadrado sobre la resistencia. Si tanto la potencia de entrada como la potencia de salida son la tensión al cuadrado sobre la resistencia, y la resistencia es siempre la misma porque son esos 600 ohm, sabemos que el logaritmo de un número elevado al cuadrado, en este caso, es lo mismo que multiplicar 2 veces por el logaritmo del número. Ese 2 pasa adelante, entonces el 10 se multiplica por 2 y queda 20. Entonces, la ganancia en dBU, que en este caso está referenciado a estos 0,775 volt, es 20 por el logaritmo de la tensión de salida sobre estos 0,775. Y lo mismo que dB milivolt. En vez de estar referenciado a 0,775, están referenciados a 1 milivolt. No hay mucho más que eso. Hay otras unidades de medida similares, que puede ser el dB micro, que generalmente está asociado a parámetros de recepción, o dB microvolt, que también lo mismo, pero en vez de en potencia, en tensión. También hay algunas unidades que están medidas con ampere, pero prácticamente no se usan. Las que más se utilizan son estas 4 que les marqué acá en la pantalla. Algunos valores rápidos y muy usados. Como ven, ya hay tablitas que permiten hacer ya cuentas directamente sin utilizar la calculadora. Y hay algunos valores que son muy típicos. Por ejemplo, cada vez que yo multiplico, que yo sumo en 2 dB la potencia en 3 dB la potencia del amplificador, estoy duplicando la potencia. Si gano 10 dB en el amplificador, estoy multiplicando por 10 la potencia. Y así sucesivamente, tal cual como dice la tablita de arriba. Y lo mismo con las pérdidas. Siempre las pérdidas son negativas. Por ejemplo, si yo estoy perdiendo 3 dB, quiere decir que la potencia se redujo a la mitad. Si estoy perdiendo 30 dB, la potencia se perdió a la milésima parte, y así sucesivamente. Y abajo hay una tablita un poco más detallada, en donde va diciendo valores más consecutivos, cuánto se gana o cuánto se pierde con cada paso de dB que estamos utilizando. Hasta acá, dudas, consultas sobre los decibeles y cuál es la ganancia de operar con decibeles y con multiplicaciones. Por ahora todo bien, profe. Ok. ¿No hay preguntas en el chat, Alex? Por ahora no. Ah, perfecto. Bueno. Ahora vamos al tema que nos compete. Cálculo de enlace. Este es un circuito muy básico, en el cual a la izquierda tengo un transmisor, generalmente se abrevia con las letras TX de transmisión, en donde del transmisor tengo en la punta del transmisor la potencia a la cual estoy transmitiendo, que en este caso es PTDX. Cada uno de los rectangulitos negros chiquititos que están pegados tanto al transmisor como al amplificador, o del amplificador y el receptor, que el receptor es RX, son los conectores. Todos los dispositivos, para poder conectar un dispositivo al medio, necesitan de un conector. Bueno, esos son los conectores, y todo conector, por más que sean muy buenos, tengo cierta pérdida en los conectores. Después voy a tener pérdidas en los cables. A medida que el cable sea más largo, mayor cantidad de pérdidas vamos a tener. Ya van a ver en los ejercicios que es muy común definir que en los conductores cuántos dB cada 100 metros o cada kilómetro o cada 10 kilómetros estoy teniendo en esos conductores. Lo mismo sucede con los empalmes. Supónganse que yo tengo que llegar de acá a Mar del Plata haciendo un cable
no importa, supongamos que es de cobre o de fibra o lo que sea, yo no tengo rollos de 400 kilómetros. Los rollos tienen, depende, 10.000 metros, 5.000 metros, depende del tipo de rollo que sea, el grosor del cable. Entonces yo cada esos kilómetros o cada esos metros voy a tener que hacer un empalme. Bueno, los empalmes también tienen pérdidas. Entonces, ¿qué dice cómo se hace un cálculo de enlace? Bueno, conociendo la sensibilidad del receptor, que la sensibilidad del receptor es lo que dije al principio, es la potencia mínima que tiene que recibir para que la señal sea inteligible, o sea, que uno la pueda entender, que con la suficiente potencia que la pueda entender, que tenga la suficiente relación señal-ruido para que yo la pueda distinguir bien, y que no tenga tanta potencia que me aturda. Básicamente son esas tres cosas. Una señal-ruido buena, un nivel mínimo de señal que tengo que recibir, y un nivel máximo que no debo superar para que no se rompa el receptor. Entonces, como dice la fórmula, es la sensibilidad del receptor tiene que ser menor o igual a la potencia de transmisión menos todas las atenuaciones que tengan todos los cables, menos todas las atenuaciones que tengan en todos los empalmes, menos todas las atenuaciones que tengan los conectores, menos un factor de diseño. ¿Qué es el factor de diseño? Supongamos que yo hago un cálculo de enlace perfecto entre la sede la sede argentina, que es donde estamos nosotros generalmente teniendo clases, y el rectorado. Un cálculo de enlace muy, muy, muy justito. Un enlace radioeléctrico, o sea, no con cable, sino un medio inalámbrico. ¿Qué pasa? Yo hago un cálculo muy, muy, muy justito y por ahí, no sé, crece un poco un árbol, ponen un edificio enfrente de la línea de la radiofrecuencia, qué sé yo, llueve, cualquier evento extraño que pueda afectar la señal, bueno, eso haría que el enlace se caiga. ¿Qué hace un profesional en las telecomunicaciones cuando hace el cálculo de enlace? Bueno, asume que un coeficiente, ese coeficiente generalmente tiene que ver con dictámenes que hace la empresa, a veces tiene que ver con el mejor saber y entender del profesional, pero es un coeficiente que utilizan como seguridad para garantizar estas pequeñas cositas, estas pequeñas desviaciones que puede tener el cálculo de enlace. Tiene una contra. Yo podría tomar un factor de diseño muy alto, pero eso significa que yo voy a tener que poner más plata tanto en la potencia de transmisión como en mejores empalmes, mejores conectores, mejor cable o mejor sensibilidad en el receptor. Entonces, ese factor de diseño generalmente atenta contra la economía. Pero bueno, es un factor de diseño que uno siempre tiene que tener un por las dudas. Y por último, sumamos la ganancia que tengan los amplificadores en el medio. Ese es el cálculo genérico de un cálculo de enlace, por ejemplo, utilizando un medio cableado. Esperen que sigue llegando gente tarde a conectarse. Bien. Bueno, el cálculo de enlace cuando estamos en un medio inalámbrico es exactamente lo mismo que al medio alámbrico, con la diferencia es que en vez de tener tenemos un parámetro más, que es la transmisión vía el aire. Acá vamos a tener
ganancias de la antena, pérdidas en la atmósfera, pérdidas, ganancias en el amplificador. Por ejemplo, esta es una comunicación satelital, pero podría no serlo, pero no importa. En este caso, el satélite tiene ganancia. En los satélites generalmente, si bien hay un amplificador, el amplificador tiene una característica particular, porque el amplificador recibe una señal a través de una frecuencia, pero la emite a través de otra frecuencia. Entonces, los amplificadores dentro de los satélites se llaman transpondedores, no se llaman amplificadores. Es un nombre técnico, pero nada, conceptualmente es lo mismo, es un amplificador. Entonces, la fórmula quedaría de la misma forma, ¿no? O sea que la sensibilidad del receptor tiene que ser menor o igual a la potencia del transmisor, menos todas las atenuaciones que tengamos en la atmósfera, menos todos los empalmes que tengan desde el transmisor hasta que llegue a la antena, menos todos los cables que van a tener desde el transmisor hasta la antena, menos todos los conectores, el factor de diseño. Eso siempre es como les dije, es un valor que utilizan los profesionales de la mejor forma. A veces las empresas indican un valor deseado porque va a impactar directamente en la forma económica del proyecto. Entonces, ¿cuál es el valor aceptable para la empresa? Y después, sí, todas las amplificaciones que haya, las del satélite, las ganancias de las antenas y demás. En este caso, les estoy mostrando una presentación que hizo la gente del foro de GSMA, o sea, del foro de las empresas de telecomunicaciones celulares, en el cálculo de enlace, en este caso para enlaces de 5G. Recuerden que hoy en día las generaciones de la telefonía celular empezaron como siempre, con transmisiones analógicas, eso es lo que podemos llamar primera generación, y después cuando empezaron las generaciones digitales, empezaron con la segunda generación, tercera generación, hoy en día estamos en la cuarta generación, y bueno, y se viene una quinta. Entonces, cuando daban el ejemplo de cómo hacer un cálculo de enlaces, muchas veces lo definen como presupuesto, budget, la traducción sería presupuesto, link budget sería el presupuesto del enlace. Para nosotros la traducción más adecuada es el cálculo del enlace, como para 5G. Fíjense los ítems que están considerando. Ellos hablan de la potencia del transmisor, la ganancia de la antena, las pérdidas de los cables, las pérdidas en el pad. El pad es el camino entre la antena y el receptor. Pérdidas por penetración. Cuando estamos hablando de las frecuencias en que trabaja el 5G, como son frecuencias muy, muy altas, todo obstáculo molesta mucho. Entonces, por ejemplo, las paredes de concreto son un aislante para las señales. Entonces, bueno, hay que calcular las paredes de concreto, cuánto se pierde por las hojas de los árboles, cuánto se pierde por el cuerpo humano, cuánto se pierde por no me sale el término en castellano. El fading es como las variaciones, ciertas variaciones, cómo hay que calcular los márgenes de interferencia, cómo hay que calcular los márgenes de lluvia y de hielo, porque cuando nieva o llueve impacta
negativamente sobre las señales radioeléctricas, y así sucesivamente, un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Y si se fijan, la fórmula es exactamente igual a la que fuimos dando recién manualmente, como para un cálculo de enlace, ya sea cableado o sea inalámbrico vía satélite. Todos estos cálculos de enlace son lo mismo. Y acá algunos valores que utilizan como referencia cuando se hace un cálculo de enlace. Por ejemplo, cuando hay una pared de concreto, le calculan entre 16 y 20 dB que se pierde en la pared. Un vidrio de 1 centímetro de ancho pierde 25 dB. Si bien los vidrios en nuestras casas son más finitos, pero en los edificios más grandes, los vidrios que se utilizan son bastante más anchos. Entonces, esta es una forma de tener más o menos un valor cuando uno hace un cálculo de enlace, en este caso particular, para una señal de 5G. O cuánto hay que calcular si la señal tiene que atravesar una pared externa y 2 paredes internas, en ese caso son 58 dB, y así sucesivamente. Y también otra cosa muy interesante es que las pérdidas por penetración, dependiendo del material, dependen de la frecuencia a la cual se está transmitiendo. Fíjense que, por ejemplo, en un vidrio multipanel estándar, dice que la pérdida en el vidrio es igual a 2 más 0.2 con la frecuencia en gigahertz en este caso. Entonces, bueno, si estamos transmitiendo a 3,5 giga, 3,5 por 0,2 da 0.70 más 2, 2,70 sería. Así se van haciendo todos los cálculos que hay que utilizar para las formulitas y hacer el cálculo de enlace. Bueno, también las pérdidas por follaje, sería por árboles. Y fíjense que en el primer ejemplo que la ilustración muestra que hay un arbolito medio escuálido entre donde está la antena transmisora y el camioncito receptor, las pérdidas pueden llegar a ser un valor típico de 8 dB. Ahora, cuando hay árboles cada vez más densos o mayor cantidad de árboles, las pérdidas empiezan a escalar. Cuando hay un árbol más denso, entre 11 y 16 dB, cuando hay más árboles, 19 dB, 24 dB y así sucesivamente. Es por eso que, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de viajar a Bariloche o a las cataratas del Iguazú o a la selva de Yungas en Salta. Cuando uno está en la ruta, tiene bastante señal, bastante buena señal, pero cuando uno se adentra dentro del bosque o dentro de la selva, esa señal se pierde. ¿Por qué? Porque los árboles absorben muchísima energía. Entonces, cuando uno está en el medio del bosque o en el medio de la selva, es altamente probable que uno se quede sin señal. ¿Por qué? Porque las absorben los árboles. ¿Dudas, preguntas, consultas sobre cálculo de enlace? Por ahora bien, profe. ¿Sí? Bueno. Espectro electromagnético. Bueno, ya hablamos la clase anterior del concepto de longitud de onda. Dijimos que la longitud de onda es la distancia en la cual una onda viaja en el espacio en el tiempo que denota su periodo. Básicamente, las señales electromagnéticas, todas las señales electromagnéticas, no importa su frecuencia,
viajan a la velocidad de la luz cuando están en el vacío o en el aire. En el aire hay apenitas un poquitito de retraso, pero es despreciable. Se puede decir que es la misma. Entonces, sabemos que se desplaza a la velocidad de la luz, que son los 300.000 kilómetros por segundo típicos, o los 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y eso depende, y la longitud de onda nos va a estar referidas a la frecuencia a la cual estemos transmitiendo. Cuanto mayor es la frecuencia, menor es la longitud de onda, y viceversa. Cuanto menor es la frecuencia, mayor es la longitud de onda. ¿Cómo se hace el cálculo rápido para determinar la longitud de onda de una señal electromagnética? Es haciendo 300 dividido la frecuencia en megahertz. Supongamos que tenemos 150 megahertz, nuestra longitud de onda va a ser 2 metros. ¿Por qué? Porque es 300 dividido 150 da 2. Si tenemos una frecuencia de 600 megahertz, nuestra longitud de onda va a ser 0,50 metros. No hay mucho más que eso. ¿A qué viene el uso de las longitudes de onda? Bueno, primero, cuando uno diseña una antena, esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de antena, pero por ahora les estoy haciendo un spoiler. Las antenas se diseñan dependiendo de la longitud de onda. La longitud de onda nos va a determinar de qué largo voy a tener que hacer la antena. Generalmente las antenas se utilizan fracciones de longitud de onda. Puede ser media longitud de onda, un cuarto de longitud de onda, 5/8 de longitud de onda, pero siempre están referenciadas a esa longitud de onda. Cuando hablamos del espectro electromagnético, por lo general uno lo asocia directamente a las señales de radio. Este cuadrito que están viendo acá es la clasificación que hace la ITU, recuerden que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en cómo se denominan las bandas de frecuencia. Si le prestan un poquito de atención, las bandas de frecuencia están todas referenciadas con el número 3. Fíjense que la primera banda, que se llama banda de extra baja frecuencia, es de 3 a 30 Hz. ¿Y todo por qué? Porque siempre se referencia a la longitud de onda. Y fíjense que en este caso la longitud de onda va de los 100.000 a los 10.000 kilómetros. Bueno, empezando por la extra baja frecuencia, después vamos por la super baja frecuencia, ultra baja frecuencia, muy baja frecuencia. En estas 4 bandas que les referí, son bandas que están en el rango del audio. Fíjense en que van entre los 3 Hz y los 30 kHz. Eso es básicamente lo que está en el rango audible. Luego venimos con la baja frecuencia, que en inglés es LF, de Low Frequency. Es la banda número 5. Es muy raro que alguien a las bandas las llame por número, pero bueno, están numeradas. Sí, las bandas es muy normal, muy normal en el mundo de las telecomunicaciones llamarlas por la abreviatura inglesa. Eso sí, van a escuchar hablar mucho de HF, VHF, UHF, eso es muy común. No así el número de banda, pero bueno, ténganlo en cuenta cuando estemos haciendo los ejercicios. Bueno, les decía, la banda de baja frecuencia, que va entre los 30 y los 300 kHz, su longitud de onda va entre los 10 y 1 kilómetro. Fíjense que
a medida que aumenta la frecuencia, la longitud de onda baja. La otra banda, que es la banda de media frecuencia o MF, que es entre 300 y 3000 kHz o 3 MHz, si hacemos la conversión de unidades. En esa banda generalmente tenemos, por ejemplo, la radio AM, Continental, Radio Mitre, Rivadavia, Del Plata, están todas en la banda de media frecuencia. En la banda de alta frecuencia, que es la banda entre 3 MHz y 30 MHz, esta banda es muy importante. Hasta antes de las comunicaciones vía celular, se utilizaban mucho estas bandas para los equipos de radio en los vehículos de larga distancia o en las estaciones muy distantes, por ejemplo, de Buenos Aires a Mendoza. Se utilizaban transmisores y receptores que trabajaban en esta banda de frecuencias. La banda es HF, alta frecuencia, high frequency en inglés. Y bueno, cuando veamos medios inalámbricos y expliquemos antenas y propagación, vamos a explicar por qué se utilizaba mucho esta frecuencia. Luego está la banda de VHF o muy alta frecuencia, very high frequency, que está entre los 30 y los 300 MHz. La longitud de onda es entre 10 metros y 1 metro. ¿Qué hay que se utilice mucho en esta banda de frecuencia? Bueno, las radios FM están en estas frecuencias. Por ejemplo, Disney, Aspen, la 100, todas esas están en esas frecuencias. Los canales de televisión, el canal del 2 al 13, están en este rango de frecuencias. La rama de las radios de la policía, de los bomberos, de las aeronaves, de los barcos, todas están en este rango de frecuencia. Luego le sigue el UHF o Ultra High Frequency o Ultra Alta Frecuencia, que está entre los 300 y los 3 GHz. En este caso es como servicio así conocido que lo utiliza la televisión digital terrestre, la televisión digital esa que utiliza los canales 30.1, 50.1, 80.5, todos esos canales están en esta banda de frecuencia. Por eso si uno mira cómo son las antenas de la televisión digital terrestre, van a ver que son antenitas chiquitas. Es más, uno puede dejar 15 centímetros de un coaxil desnudo y ya sirve como antena. Al trabajar en tan alta frecuencia, la longitud de la antena es chiquitita. También utilizan este rango de frecuencias los teléfonos celulares. Muchos teléfonos celulares operan entre 700 mega y 1.8 giga, 1.7 giga, están por esas frecuencias, más o menos. Después viene la super alta frecuencia o super high frequency, entre 3 y 30 giga. En esta frecuencia generalmente hay enlaces radioeléctricos. Si ustedes miran algunos edificios grandes o algunas centrales telefónicas o edificios corporativos, bancos, van a ver unas antenas en forma de plato. Esas antenas transmiten y reciben en ese rango de frecuencia. Fíjense que la longitud de onda estamos hablando entre los 10 centímetros y 1 centímetro. Básicamente es muy, muy, muy chiquita el ancho de la longitud de onda. Y por último, la extra alta frecuencia o extra high frequency, que está entre los 30 y 300, son para usos muy, muy, muy particulares. Generalmente no se utilizan en aplicaciones comerciales, son más que nada o aplicaciones militares o desarrollos científicos.
La longitud de onda es extremadamente chiquita, estamos hablando entre 1 y 10 milímetros, o sea, es muy, muy, muy chiquita. Cualquier conductor que esté separado por menos de 1 milímetro ya tendría interferencias en estas cosas, así que son extremadamente delicados. Y por encima de los 300 GHz, que ya son longitudes de onda menor al milímetro, generalmente no se utiliza para radiocomunicaciones. ¿Está? Todo este espectro electromagnético que definió acá la ITU son con aplicaciones comerciales, o sea, comerciales o militares, pero que son usables, digamos. Por arriba de los 300 GB ya se hace muy complicado, sobre todo cuando estamos hablando de señales eléctricas. Ya vamos a ver que cuando hablamos de señales luminosas, aunque también es espectro, la luz es parte del espectro electromagnético, las frecuencias que utilizan son bastante más altas. Bueno, esto sería un poco lo que hablábamos recién, expresado, agregado el espectro electromagnético en cuanto a las señales, en cuanto a lo que es la luz, digamos. La luz visible, que está entre los 100 micrómetros más o menos, y después dice, hacia abajo de la luz visible se llama luz infrarroja, y hacia arriba tenemos la luz ultravioleta, los rayos X, gamas, cósmicos y qué sé yo, que, bueno, son extremadamente peligrosos. Todo lo que está por debajo de la luz visible se lo llaman radiaciones no ionizantes. ¿Por qué? Porque al ser longitudes de onda bastante altas, no llegan a ionizar los gases, ni llegan a modificar nuestro ADN. Marcelo, Sí, te interrumpo. Ahí están dale. preguntando las frecuencias bajas en qué se usaban. Las extremadamente bajas, las que están, a ver, las que tienen aplicación comercial, que son como decía antes, entre los 3 Hz y los 30 kHz, básicamente es audio. Lo que uno escucha, música o lo que sea, los dispositivos que trabajan, amplificadores, parlantes, lo que sea, pueden manejar todo ese rango de frecuencia. Eso es lo que es lo que hablamos de baja frecuencia. Después, arriba de los 30 kHz hasta los 300 de los 30 a los 300 kHz, hay muchas aplicaciones de electromedicina que lo utilizan. No se utiliza tanto para las radiocomunicaciones, pero sí para electromedicina. Entre los 300 kHz y los 3 MB, ahí tenemos las radio AM, típicas que escuchamos de siempre con los partidos de fútbol, las carreras de auto o los noticieros. Después, y de ahí para arriba lo que estuve explicando, ¿no? O sea, en VHF, en HF tenemos las comunicaciones de larga distancia vía radio, en VHF los servicios de la radio FM y la televisión en canales del 2 al 13, la radio de la policía, de los bomberos, las radios marítimas, todo eso está en VHF. En UHF, la televisión digital terrestre, y las redes celulares, y arriba del UHF, que tenemos el SHF, que son las frecuencias entre 3 y 30 GB, generalmente son enlaces radioeléctricos, alguna señal de radar, cosas por el estilo. Y ya arriba de esas frecuencias ya es bastante difícil manejarlas, por eso son aplicaciones más que nada o militares o científicas. Comerciales prácticamente no se utilizan. ¿Con eso respondí o hay algo que quedó colgado? No, ahí parece, ¿eh? Ahí ya te agradeció también. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Por el chat no.
Ah, buenísimo. Bueno, lo que les decía, todo lo que sea frecuencias o longitudes de onda más grandes que la luz visible, se lo llaman como señales u ondas no ionizantes. ¿Por qué? Porque primero no tienen la suficiente energía para ionizar gases y segundo no tienen la suficiente pequeñez para modificar el ADN. Entonces no se dice que esas señales son bastante o no son tan nocivas para la salud. Ahora, todo lo que esté con una longitud de onda más chica que la luz visible, los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma y así sucesivamente, esas son radiaciones ionizantes. ¿Qué significa? Que esas radiaciones tienen la suficiente energía para ionizar la materia. Eso es lo que hace, por ejemplo, que los rayos ultravioleta, al pegar en la atmósfera, se genere la famosa, o lo que han escuchado muchas veces, la famosa capa de ozono. ¿Qué es el ozono? Es el oxígeno que se ha ionizado, ganó un ion más, por eso es, en vez de ser O2, es O3. Bueno, ese ozono se lo debe en su mayoría, a la radiación ultravioleta, pero también a los rayos cósmicos que están golpeando permanentemente contra la atmósfera. Y otra cosa importante es, vieron que cuando uno se va a hacer una placa radiográfica, generalmente los médicos no recetan más de 4, 5 o 6 placas por año. Eso es para que el cuerpo no esté tan bombardeado por rayos X, que los rayos X tienen la energía suficiente para modificar el ADN. Entonces, si uno recibe muchas radiaciones o tiene placas radiográficas muy seguido, puede afectar a la salud. Obviamente, eso es una recomendación genérica. Si el médico necesita hacer las placas y la relación costo-beneficio, enfermedad o posible enfermedad, y salvar al paciente es debido a muerte usar la placa, la va a usar. Eso, que, como les digo, queda al criterio del médico. Bien. Bueno, acá hay un poquito de usos comerciales que tienen las señales, que yo más o menos se las fui diciendo, ¿no? Las muy bajas frecuencias, como les decía, se utiliza en audio o por ahí se utiliza en medicina. Cuando les hacen ultrasonido, una ecografía, cualquiera de esas cosas, utilizan generalmente señales de muy baja frecuencia. Después, bueno, las ondas medias, la radio AM. En HF están las señales de onda corta o las transmisiones de larga distancia, como les decía. En VHF o muy alta frecuencia, la radio y la televisión, radio FM y la televisión entre los canales entre el 2 y el 13 están en ese espectro de VHF. En UHF las señales de la nueva televisión o las señales de la telefonía celular y así sucesivamente. Estas son algunas cosas orientativas de uso comercial de las señales, ¿no? Del espectro radioeléctrico. Si se fijan a la derecha van a ver el rango de la luz visible. Acá lo especifica entre los 400 nanómetros, que sería la luz azul, o violeta, mejor dicho, y los 700 nanómetros, que sería la luz roja, o la más roja de las rojas, digamos. Esto es, fíjense que cuando hablamos de espectro visible, hablamos de longitud de onda, no hablamos de frecuencia, porque los números son tan grandes y tan difíciles de manejar que es mucho más fácil expresarlos en longitudes de onda. Ya vamos a ver cuando estudiemos fibra óptica, que las fibras ópticas, para transmitir dentro de las fibras ópticas se utilizan los rayos infrarrojos y vamos a estar hablando de 850 nanómetros, 1300 nanómetros y así sucesivamente, distintos tipos de frecuencias dependiendo del
de las fibras ópticas que utilicemos. Bien. Algunas radios en onda corta. Ustedes son muy jóvenes, pero para la gente grande, y bastante grande, hoy en día uno prende la tele y tiene el noticiero de España, de Italia, de Francia, mira por internet y puede estar conectado directamente a cualquier país sin ningún tipo de problema, viendo las noticias en directo. Bueno, previo a internet, previo a tener 80 canales de televisión con señales internacionales, uno la única forma que tenía de saber de primera mano qué pasaba en otro país era escuchando la radio de onda corta, que la radio de onda corta, como les decía, trabaja en HF, en la banda de alta frecuencia. El cuadro de arriba a la izquierda, ese cuadro azul oscuro, es en qué idioma y a qué hora, qué día y con qué frecuencia transmite la radio argentina al exterior, o sea, lo que sería radio nacional, pero transmitiendo para el exterior del país, y con qué destino. ¿Qué significa el destino? Cuando uno está transmitiendo, como son antenas de alta frecuencia y son antenas grandes, estamos hablando que son antenas que tienen, no sé, 10 metros, 20 metros de largo, por otro tanto de ancho, entonces son bastante difíciles de manejar. Entonces lo que se hace es orientar la forma de transmisión hacia un sentido, para tratar de tener la mayor ganancia posible. Bueno, entonces apuntan para Norteamérica y transmiten en inglés, por ejemplo, acá entre la 1 y la 1:30, martes y sábado, o de martes a sábados, en la frecuencia que son 9.395 kHz. Esto es Argentina y lo hace en inglés, en japonés, en chino, en portugués, en alemán, en español, en francés. O sea, las noticias argentinas o programas argentinos se transmiten hacia el exterior para que otros compatriotas fuera del país puedan escuchar estas transmisiones. Lo mismo hacen otros países con nosotros. Fíjense en el cuadro de la derecha que también están los horarios. Siempre los horarios se refieren al tiempo UTC, que es el tiempo de Greenwich. Nosotros estamos 3 horas corrido. Bueno, se hace la cuentita y se sabe la hora a la que está. Fíjense que la BBC transmite en múltiples frecuencias, no en una sola. Lo mismo la Cruz Roja Internacional, la Deutsche Welle, que es la radio oficial de Alemania, o la radio de las Naciones Unidas, o la radio de Canadá, la radio de Francia, la radio de Moscú, la radio de Italia, la radio de Suecia, y así casi todos los países tienen radios en onda corta transmitiendo las 24 horas del día para que sus compatriotas o el que quiera escuchar, escuche las noticias. Como les digo, ustedes son muy chicos y por ahí no lo vivieron, pero yo pasé parte de mi adolescencia o mi principio de adolescencia cuando estalló el conflicto de la Guerra de las Malvinas. Entonces, uno escuchaba lo que daba la televisión o la radio acá en Argentina, que era lo que transmitía, no sé, ATC en su momento con 60 minutos, o lo que transmitía cualquier radio, y era la versión oficial. Por ahí alguno lo vivió, de escuchar los comunicados. Y la otra forma que uno tenía de escuchar otra campana, otra visión, otra versión, era quienes disponían de un equipo de onda corta y sintonizar este tipo de radios. Entonces, por ejemplo, uno escuchaba la radio de Moscú, que transmite en castellano, y hablaba sobre cómo iba la Guerra de Malvinas, o escuchaba la BBC y escuchaba la versión inglesa de cómo iba la Guerra de Malvinas, y así sucesivamente en cada una de las radios. Entonces uno podía llegar a tener otra visión, otro panorama de lo que estaba pasando.
Lo mismo pasó en la época de los militares. La única forma que uno tenía de enterarse de alguna otra noticia que no fuera lo que decían los medios de radio y televisión locales era escuchando radios de otro país. Una radio que se sintonizaba mucho, en este caso, en esa época era Radio Colonia, que Radio Colonia es una radio uruguaya, pero que tiene la suficiente potencia que llega a Buenos Aires. Entonces uno sintonizaba Radio Colonia y escuchaba lo que decía la radio uruguaya sobre lo que pasaba en Argentina. Tampoco era una panacea, porque también no era un gobierno muy democrático, que digamos, lo que había en Uruguay. Entonces, bueno, tenía sus bemoles. Uno tenía que saber escuchar entre líneas. Y por último, las radios vía satélite. También, quien vivió en la década de los 80-90, antes era muy común que si uno quería tener televisión o radio satelital, uno tenía que instalarse arriba de su casa una antena satelital y un receptor satelital. Bueno, si uno disponía de ese equipamiento, gente con mucha plata únicamente, si uno disponía de ese equipamiento, podía escuchar radio vía satélite. Bueno, esas radios, dependiendo del satélite que uno apuntara y a la frecuencia, uno podía escuchar con muy buena calidad, porque el satélite tiene el ancho de banda suficiente como para recibir con muy buena calidad. Si puede transmitir televisión, audio es mucho más fácil. Entonces, nada, uno podía escuchar vía satélite lo que estuviera transmitiendo la radio desde otro país. Bueno, esos eran los métodos que habían en esos momentos. Bueno, acá hay un comparativo gráfico entre las distintas clasificaciones. Básicamente todos utilizan la misma las mismas disposiciones de bandas. Algunas le cambian el nombre, unas utilizan una banda u otra. Por ejemplo, la NATO o la OTAN, como le quieran decir, para todo lo que sean frecuencias hasta VHF lo denomina banda A y después va subiendo banda B, banda C, banda D, así en forma correlativa. El IEEE no le presta mucha atención a las bandas de baja frecuencia, solo porque el IEEE estaba muy dedicado a lo que es la parte de radiocomunicaciones. Entonces para ellos lo más jugoso es HF, que como les decía eran las transmisiones de larga distancia, y de ahí para arriba, VHF, UHF, banda L, S, C, y bueno, y la de abajo de todos es la de la ITU, que fue la que hablamos en un principio. Hay una mínima diferencia cuando estamos hablando de transmisiones satelitales. Las transmisiones satelitales, por lo general, no se dicen que están en SHF o EHF, lo que serían entre 3 GB y 300 GB, sino que directamente se los nombra por la banda definida por el IEEE. En este caso tenemos la banda L, la banda S, la banda C, la banda X. Esas, si alguno de ustedes prestó un poquito de atención a los lanzamientos de ARSAT, de los satélites de ARSAT, siempre mencionaban que tal satélite va a tener un radar en banda C, o está transmitiendo en banda L, o un satélite de comunicaciones está utilizando la banda KU, que en realidad banda KU sería, lo que pasa que la banda es K y tienen una KU y una KA. La KU es bajo la banda K y la KA es sobre la banda K. La U y la A vienen del alemán,
nunca me acuerdo exactamente cómo se pronuncia, pero debe ser, ¿cómo se llama? UNT y above, una cosa así. La verdad, no sé pronunciar alemán, así que no voy a tratar de hacerlo. Pero lo que es interesante de ver es que en esta banda KU, los satélites por lo general transmiten, o el transmisor que está en tierra transmite en 12 GHz y por ahí la señal de bajada del satélite es en 18, o al revés, dependiendo de cuál sea el sentido de la comunicación. Pero nada, son bandas de frecuencia, fíjense que son frecuencias muy, muy altas. Estamos hablando de 12 GB, 16 GB, 20 GB, 40 GB. Son extremadamente altas frecuencias. La banda MM, que sería la banda micrométrica, es extremadamente chiquita y generalmente no se utiliza comercialmente. Es más de algo experimental o militar que de algo comercial. Y lo último que les quiero mostrar hoy es un receptor. Esta es una radio que yo tengo, una radio, no es profesional, no es hogareña, vamos a decirle que es semiprofesional. Esta radio tiene varias funciones. Esta radio, bueno, tiene varias bandas. Tiene receptor de radio AM y de radio FM, obviamente, y después tiene de varias bandas de recepción en onda corta. Bandas que están en 2 MHz, en 5 MHz, en 9 MHz, en 13 MHz, en 15 MHz, así. Ese tipo de bandas generalmente también se le llaman bandas de 80 metros, 40 metros, 20 metros, 10 metros. Se las nombra también en longitud de onda. Si alguno conoce algún radioaficionado, van a ver que ellos generalmente les dicen que están transmitiendo en 80 metros, 40 metros, 20 metros, 2 metros. Hablan de esa forma. Entonces, ¿por qué les decía que no es algo hogareño ni tampoco es algo súper profesional? Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, tiene un visor digital en donde tengo varios parámetros para ver. Primero, hay uno que me indica la banda. En este caso, MW sería la banda de radio AM. Onda modulada sería una traducción medio sui generis. Después, la frecuencia a la cual estaba recibiendo, en este caso estaba sintonizando Radio Continental, que es 590 kHz. Y después tienen dos parámetros de parte de lo que estuvimos hablando hoy en día, ¿no? Que es, uno, la potencia que está recibiendo la antena en ese momento. En ese momento estaba recibiendo 68 dB microwatt, dB micro. Recuerden que es una unidad que tiene como referencia el microwatt. Bueno, en este caso, 68 dB de esas unidades. Y después que la relación señal-ruido era de 4 dB. O sea que básicamente la señal legible, 4 dB sería algo así como 3 veces más potencia la señal que el ruido. Si cada 3 dB duplico, 4 dB deben ser 3 o 4 veces más grande la potencia de la señal que del ruido. Eso es lo que estaba diciendo. Obviamente es una recepción bastante mala. Para tener algo bastante inteligible, porque esto lo tomé adentro del departamento y a veces no tengo buena señal. Pero para ser bastante inteligible, generalmente tiene 15 dB de la relación señal-ruido, 20 dB o más. Y con eso terminamos. ¿Dudas, consultas, preguntas?
Por chat ninguna. Ok. ¿Y así oralmente? ¿Alguna duda o consulta? Yo falté la semana pasada, tengo la constancia de la falta, porque fue compañera de mi mamá al médico. Te escucho muy, muy mal. Si querés escribilo y lo leo. Y ahí Dalila está levantando la mano. Y ahí me está escribiendo Jesús. ¿Por qué hay que tener análisis matemático para comunicaciones y redes? A ver, la clase anterior estuvimos viendo el análisis de Fourier que utiliza integrales, derivadas e integrales para calcular los coeficientes. Yo hice un ejemplo de lo que era el cálculo de una señal cuadrada y colgué en el campus lo que es la demostración de cómo se calcula los coeficientes de la señal cuadrada. Si vos como profesional a vos te dicen que tenés que hacer el análisis de Fourier porque van a hacer un circuito dedicado con señales triangulares o con señales diente de sierra o con una señal que no esté caracterizada por ninguna de esas cosas, tenés que saber integrar para poder calcular los coeficientes y saber qué tipo de armónicas vas a tener que considerar en tu circuito y cómo se va a ver afectado cuando eso se esté transmitiendo. Para eso se necesita análisis matemático. Ahora, si lo decís por tema equivalencia, nada, es algo que decidió la facultad en su momento. No tengo idea si es por ese tema, porque pero bueno. Después, Dalila, ¿van a subir la presentación? No, como siempre, yo dejo en el campus la presentación que es tipo ayuda a memoria, tiene las cosas muy parecidas a las que yo muestro en clase, que esto sería lo mismo que muestro en clase, pero esta presentación no la subo, la que dejo es la otra, porque esta prácticamente no tiene texto, la otra sí tiene texto y tiene alguna que otra explicación, y me parece mucho más útil. Así que bueno, ¿alguna? Carballo Cosica está diciendo que tiene constancia de falta de la clase anterior. Está bien, no hay problema por eso. No, a ver, no, en esta materia no te vas a quedar fuera de la materia porque hayas faltado. Sí te podés quedar fuera de la materia por no dar bien los parciales, pero no por faltar. Esta materia no tiene, en realidad, la facultad sí tiene un régimen de asistencias, nosotros lo hacemos bastante laxo y sobre todo tomamos lista porque no sé, una vez cada mes o mes y medio, desde la escuela nos van pidiendo porcentaje de presentismo, ausentismo, y más o menos tenemos que tener el valor que vamos teniendo en clase. Sobre todo tiene que ver por si hay que reacomodar aulas, hay cátedras que tienen muchísima gente, generalmente las de análisis matemático y qué sé yo, comunicaciones y redes 1, este año tiene bastante gente, creo que en lista somos 50 y pico, pero años anteriores hemos tenido 80 personas. Entonces, bueno, quieren saber cómo es la evolución de las cursadas, cuántos alumnos están cursando y ese tipo de cosas. Así que, más que nada, lo de la falta viene por ese lado. Nosotros no, por lo menos,
ni la gestión anterior, que era con Edgardo Barberio, ni mi gestión, clasifica la falta como expulsadora de la cátedra. Sí, los parciales, ¿no? Y los trabajos prácticos. Si el grupo no entrega los trabajos prácticos, también es parte de que no se aprueba, ¿no? ¿Algo sobre la presentación, sobre el cálculo de enlace o sobre el espectro radioeléctrico, electromagnético? Yo, profe, una sola consulta que me quedó ahí. Cuando hablaba de la frecuencia de los satélites, creo que era, Sí. en una diapositiva, Ujú. que hablaba de horizontal, vertical. ¿Qué significa eso? La polarización. La polarización, eso, no me Eso. acuerdo. Radio y satélite. La polarización es, bueno, lo vamos a ver cuando veamos antenas. Para decírtelo fácil, imagínate, si la antena está puesta en vertical, es polarización vertical. Si está puesta en horizontal, es polarización horizontal. Cuando habla de polarización circular, es porque la antena tiene una forma particular en que, imagínate que la radiofrecuencia va girando en forma como si fuera un tirabuzón y va cambiando su polarización a medida que va viajando. Ese tipo de polarizaciones se utiliza para tratar de reducir lo más posible los ruidos, las interferencias por ruidos, básicamente. Al tener una polarización que va cambiando, vas minimizando los problemas de ruido. Nada más que por eso. Pero la polarización tiene que ver en la forma en la cual vos tenés que colocar la antena. Perfecto. Igual eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos medios inalámbricos, en el cual hablamos un poco de antenas y polarización. No es materia de la cátedra sacar los especialistas en antenas, pero si a alguno le interesa, podemos hablar después de que dé la clase esa sobre el tema de antenas. Yo trabajé 2 años con antenas, así que trabajé bastante tiempo haciendo esas cosas, así que podemos hablar sobre algunos detalles constructivos y cosas por el estilo, pero no es que ustedes necesiten ser expertos en antenas. Con saber cuánto, para los cálculos de enlace, cuánto lo que se llama ganancia de una antena, saber cuánto gana una antena y 3 o 4 cositas más, ya les alcanza. Para quienes diseñan antenas, tienen en cuenta otras cosas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, dejar de compartir. Comiencen a hacer el trabajo práctico y yo por lo menos voy a estar escuchándolos. Si alguno tiene alguna duda, llama directamente por acá, por el Meet, y trato de respondérsela, ya sea anotando algo en un papel para mostrárselos acá de alguna forma fácil o bueno, o explicándoselas oralmente. Así que bueno, fíjense de ver cómo pueden hacer con el trabajo práctico. No me dio tiempo de armar con Discord los grupos, eso es algo que como las clases iban a ser presenciales, no preparé el Discord, pero bueno, si esto vemos que se alarga, creo que no, porque ya en teoría ya van a empezar desde esta noche a normalizar el servicio de transporte, así que ya calculo que la próxima clase lo haremos presencial, pero bueno, fíjense ustedes si se pueden
agrupar de alguna manera fácil entre ustedes y cualquier cosa yo voy a estar acá escuchando y tratando de aclarar dudas o consultas. ¿Ok? Bueno, profe. Sí, profe, Dale. perfecto. Bueno, Ok, perfecto.